Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro video aquí en tu canal, en el canal de DeFac. Gracias por suscribirte al canal, gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle like, gracias por comentar. Y de pronto te preguntarás, pero yo no he hecho eso. Pues hazlo que es la forma como nos sentimos nosotros más orgullosos. Y cuando digo nosotros, los generadores de contenido, nos sentimos más motivados en crear estos videos, porque estos videos son para ti. Así que suscríbete al canal, dale like, compártelo. Es nuestro pago, porque es la forma como llegamos e impactamos a más personas. Así que, ¿ya te suscribiste? Dale, te estoy esperando. No hay afán. Suscríbelo. ¿Ya? Listo. Dale like. También ahí abajito, dale like. Estoy esperando. No lo hago, no continúo hasta que no termines eso. ¿Listo? Compártelo. Dale ahí compartir. Cualquier red social, Facebook, Twitter, la que sea. Compártelo. Dale, dale. Dale que estoy esperando para que empecemos un tema muy, muy, muy chévere, muy importante. Generación de código. Generación de código con Kotlin, con KSP. Interesante, ¿no? ¿Ya leíste? ¿Lo compartiste? Gracias. Listo. Ahora sí vamos a empezar con este tema muy, 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 pero muy interesante. Porque alguna vez te habrás preguntado, bueno, ¿cómo hacen estas bibliotecas que usamos para generar código, para generar una magia negra? ¿Qué será que hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues hoy vamos a hablar de eso. Específicamente en Kotlin, pero esto puede ser usado para una aplicación backend con Kotlin, lógico, o una aplicación Android y queremos generar código. O no simplemente generar código, aunque eso me voy a enfocar, sino de pronto generar algunos estándares, algunas reglas, algunas validaciones. También es posible con esta biblioteca. ¿Cuál biblioteca? Llamada KSP. Y otras más, pero la más importante aquí que vamos a hablar, KSP. Entonces empecemos hablando de el boilerplate. De pronto tú has hablado y has escuchado sobre el boilerplate, pero ¿qué es el boilerplate? ¿Sí? El boilerplate es generar código redundante, código de más, código que siempre se repite. Entonces vemos que lenguajes hace unos 8, 10 años, pues eran muy verbosos, o sea, había que escribir mucho para hacer un print, ejemplo, ¿no? Como el system.out.println, ¿no? O hacer o generar un evento de un botón, ejemplo, el action performed, pues mira todo ese código que hay que hacer. Lógico que el lenguaje ha evolucionado, los lenguajes han evolucionado. Kotlin, pues, hizo mover a Java en este sentido, porque con Kotlin se hace mucho más fácil, más simple, más corto, lo que Java se hacía con miles de líneas y verboso. Esto ayudó a que Java se pusiera como las pilas, ¿no? Y dijera, bueno, ¿cómo así? Nos estamos quedando. Y ya alguien llegó y empezó a ocupar nuestro lugar, nuestro trono. Y pues hay otros lenguajes también que empezaron a quitarle ese trono que tenía Java, ¿no? Y esa verbosidad hacían que Java fuera a veces hasta difícil de aprender y también pues escribir un programa sea muy largo. Entonces, y aprenderse muchas cosas, ¿no?
que no agregan valor. Entonces, este es el boilerplate, ese código redundante que escribimos y escribimos y escribimos, pero ¿cómo hacemos para eliminar ese boilerplate? Las bibliotecas, hay miles de bibliotecas que lo que están haciendo es ocultándote todo ese boilerplate y que tú simplemente con una línea de código hagas lo que tenías que hacer con cuatro o cinco líneas. Entonces las bibliotecas van ayudando a eliminar ese boilerplate, ese código que escribes y escribes siempre para hacer lo mismo, pues se inventan la forma de poder hacerlo mucho más corto. Y una de esas formas para poder eliminar esto es la metaprogramación. La metaprogramación es usada para generar cómputos. Y cómputos, decía, vemos líneas de código, procesamiento al final, ¿no? Pero la metaprogramación lo hace en tiempo de compilación, que es algo súper importante. En tiempo de compilación, muy diferente a un tiempo de ejecución. Entonces, la metaprogramación lo que hace es generar código, generar este procesamiento en tiempo de compilación. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es generar a nuestro código, colocarle a nuestro código unos metadatos. Y a partir de eso, en tiempo de compilación, pues puede generar nuevo código. O puede modificar ese código. Ya vamos a ver adelante cómo, porque existen diferentes formas en Kotlin de hacerlo. Para escribir este metaprograma, pues existe un metalenguaje. Y ese metalenguaje se puede notar en la metaprogramación como procesador de anotaciones o las anotaciones. Las anotaciones es el metalenguaje y el procesador de anotaciones es el que procesa ese metalenguaje, el que lo entiende, el que lo interpreta. ¿Listo? Existe una confusión entre reflection de pronto y el procesador de anotaciones o las anotaciones. La gran diferencia es que el- las anotaciones es un metalenguaje y esto es una metaprogramación y a su vez se hace en tiempo de compilación. En cambio, reflection lo hace en tiempo de ejecución. Ahí está la gran diferencia. Reflection es una buena solución para evaluar nuestro código, para que en tiempo de ejecución pueda tomar algunas decisiones, pueda hacer que mi software se comporte de una manera u otra manera, ¿no? Sin embargo, tiene unas desventajas y es el rendimiento. ¿Por qué? Porque estamos evaluando nuestro código en tiempo de ejecución. Eso agrega milisegundos, segundos de procesamiento que siempre se van a ejecutar en ejecución, valga la redundancia. La otra desventaja es que es menos seguro, porque ya es en tiempo de ejecución. ¿Qué pasa si por algún motivo, razón, circunstancia, pues ese reflection tiene algún problema, tiene algún error? Pues va a hacer crash la aplicación, va a romper. En cambio, si comparamos con metaprogramación, lo hacemos en tiempo de compilación, pues nos damos cuenta antes de que el software salga, ¿no? Y Reflection solo puede inspeccionar estructuras, nuestros métodos y demás, pero no puede modificar ni crear código, porque es como en ejecución voy a crear código para que vuelva y se compile y vuelva y se genere. No, o sea, no se puede. Lo que hace Reflection es simplemente inspeccionar y a partir de eso tomar algunas decisiones para que la aplicación vaya por un rumbo A, un rumbo B, un rumbo C o el rumbo que queramos. Pero no genera código. Entonces ahí está esa gran diferencia que a veces nos confunde Reflection y lo que es las anotaciones. ¿Listo? Principalmente anotaciones, tiempo de compilación, Reflection en tiempo de ejecución.
Anotaciones, genera código, puede modificar código, hace cómputo en tiempo de compilación. ¿Listo? ¿Qué es qué es el procesador de anotaciones? Las anotaciones es ese metalenguaje y el procesador de anotaciones es el que toma ese metalenguaje que tiene metadatos para poder llevar a cabo un objetivo. El objetivo puede ser generar código. El objetivo puede ser validar código. El objetivo puede ser de pronto validar, pero basado en unos estándares, unas buenas prácticas. O sea, puedes hacer cualquier cosa que desees, es tu objetivo, gracias a las anotaciones, y el que procesa eso, pues, es el procesador de anotaciones. Y esto, pues, corre al momento antes de compilar. O sea, yo voy, le doy compilar y lo que hace es que ejecuta estos procesadores de anotaciones y luego compila. Ahora vamos a ver eso. Yo sé que has visto muchas anotaciones. Ejemplo, inject, ejemplo, DAO, ejemplo, entity, ejemplo, get, ejemplo, suppress warnings, ejemplo, path. Estas anotaciones, si eres desarrollador Android, sé que las manejas en todo momento o las has visto en algún momento. Ejemplo, inject para poder inyectar dependencias. DAO de la librería de Room. Get o path de retrofit. Así que esta y muchas más anotaciones estamos todo el tiempo agregando en nuestro código. Así que ya trabajas con anotaciones, ya trabajas con un metalenguaje, ya trabajas con la metaprogramación. Esto es un ejemplo en Android de una interfase que usa la notación DAO. Y miren que cada método tiene una notación también. En este caso, insert, query, query y demás, ¿no? Así que ya esto lo usamos. Esto al final es una magia negra, una magia oscura, que lo que hace es con esto generarnos líneas y líneas y líneas de código. O sea, nos ahorraron todo este trabajo. Antes, cuando no existía esto, pues tocaba hacer toda esta línea de código. Al final todo esto era lo mismo, pero cambiaba el select, ejemplo. Entonces lo que estamos ahí es teníamos un boilerplate, que era casi era, voy a hacer el query a esta otra tabla, entonces control C, control B, ¿sí? Y ahí es donde ahí donde podemos hacer nuestra mejora. Cuando estamos haciendo mucho control C, control B, decimos, esto es un boilerplate. Y esto podríamos mejorarlo un meta, con metaprogramación, ¿no? Así que esto es lo que nos genera. Y miren que cuando agregamos esto, pues usamos las librerías y usamos algo que se llama KEPT, que es el procesador de anotaciones de Kotlin. ¿Listo? Una anotación lo que hace es adjuntar metadatos al código. Eso es lo que hace la anotación. Ejemplo, aquí vemos esta anotación, ya esto está agregando una metadato, está diciendo que esto pues tiene esta anotación dado y eso significa algo, da un significado. Miren que aquí también tenemos que esto le da un significado a este método que es un insert, pero además tiene otros datos y todos esos igual son metadatos. ¿Listo? ¿Cómo creamos una anotación? Muy sencillo, simplemente decimos annotation, class y lo que queremos, el nombre de la anotación. Ejemplo DAO, ejemplo get. Y simplemente decimos annotation class. ¿Listo? Ahora, estas anotaciones tienen unas meta anotaciones. O sea, la anotación en sí tiene otra meta anotación que le da un significado igual a esa anotación. La más importante es target. Target es la metanotación para indicar que esa anotación puede ser puesta, colocada en una función, en una clase, en una propiedad, en una expresión. Entonces, ejemplo, DAO, el target que es una clase. Si tú colocas DAO en una función, pues te va a salir un error. O insert, insert es el target es una función.
que si colocas insert en una clase te va a salir error. Eso es lo que es la metanotación, en este caso el target. Retention. Retention es que sí, esta anotación va a persistir en los archivos compilados, pero también en tiempo de ejecución, para que Reflection, si lo quiera usar, pues lo pueda ver. Por default esto es true, o sea que se puede ver en tiempo de ejecución y en tiempo de compilación. Si de pronto tú no quieres que alguien haga un programa de reflection para y lea estas anotaciones, pues los coloca como false. ¿Listo? Los demás son importantes, pero estos dos son los más importantes. ¿Listo? Continuemos. Entonces aquí hay un ejemplo. Tengo mi annotation class, fancy, DAO, get, path, lo que yo quiera, y tengo el target. Una annotation puede tener uno o varios targets, o sea, el mismo lo puedo colocar para una función o para un parámetro de valor, una expresión, una clase, lo puedo colocar a varios. El retention, que solo sea en el código fuente y no en ejecución para que no hagan reflection de eso. Y que esto va a ir también en la parte de documentación, lo que significa. Ahora, ¿cómo funciona el procesador de anotaciones? El procesador de anotaciones funciona de una forma muy sencilla, o sea, tiene muchos pasos, pero te voy a resumir de una forma muy sencilla. El compilador de Kotlin exhaustivamente busca todos los elementos en el proyecto que son anotados, o sea, que tienen una anotación. Busca todos los que tienen una anotación. Y a estos los va pasando al procesador de anotaciones. El procesador de anotaciones, pues yo puedo tener uno o miles procesadores de anotaciones. Ejemplo, cuando hacemos nuestro proyecto de Android, tenemos el procesador de anotaciones de Room, el de Retrofit, el mismo, uno propio de Kotlin y bla, bla, bla. Tenemos muchos. Lo que hace es que le pasa esta anotación a todos los procesadores. Pero cada procesador tiene tiene, como decir, en su primera línea de ese procesador, un filtro que dice, yo recibo la anotación DAO, o yo recibo la anotación insert, o yo recibo esta anotación de resto, yo no proceso nada más. ¿Sí? Entonces, lo que hace el compilador es pasar todos estos anotadores a todos los procesadores y cada uno va a decir, ah, listo, el mío es DAO, yo hago lo que tengo que hacer con DAO. El mío es get, pues yo hago lo que tenga que hacer con get y así sucesivamente. Ahora, este código puede generar, esos procesadores pueden generar código. Así que este, este código puede tener otras anotaciones. Yo podría partir de DAO, de pronto el DAO va a generar igual unas clases de retrofit, ejemplo. Entonces lo que puede hacer es que él coloca igual unas anotaciones, pero lo genera a partir de un procesador que es DAO. Lo que permite el compilador es que hace unas rondas. Entonces, una vez generado ese código, hace otra ronda para ver qué falta por procesar. Si se generó código y ese código tiene anotaciones, pues voy a volver a procesar esas anotaciones. Y así hasta que ya exhaustivamente, pues recorre todas las anotaciones. Y eso es lo que aparece aquí. Busca no archivos fuentes procesados con anotaciones, ¿asiste alguna anotación, ¿sí? Para ello. Si sí, pues entonces vuelve o envía a los procesadores de anotaciones y otra vez busca en anotaciones en archivos no procesados y vuelve otra vez hasta que ya termina y listo, y ahí ya compila, ¿sí? Y esto es muy importante porque hay gente que dice, bueno, pero ese generador de código, ¿quién me garantiza que está bien? Eso es una muy buena pregunta. Y la respuesta es que él primero ejecuta todos los procesadores de anotaciones, genera el código, hace alguna validación, lo que tenga que hacer. El objetivo de ese procesador de anotaciones, que la mayoría de veces genera el código, y al final lo que hace es compila. O sea que si eso quedó mal generado, pues en la compilación se da cuenta que está mal generado. ¿Listo? Ahora, esto es la metaprogramación, y esa metaprogramación usa anotaciones, ese metalenguaje, y el procesador de anotaciones, pues procesa estas anotaciones para llevar a cabo un objetivo. Ejemplo, generar código. Existe otra forma de generar código, eliminar este boilerplate, y es los
compiler plugins o los plugins del compilador. Esto en Kotlin es algo que lo que va a permitir es no solo crear código Kotlin, generar código Kotlin, sino código objeto. Ejemplo, un bytecode. Ejemplo, código para la máquina virtual LLVM o para crear código de otra virtual machine. Esto permite que si yo quiero no acoplarme a la Java Virtual Machine, porque quiero hacer multiplatform, multiplataforma, pues tengo que hacer es un compiler plugin y no un procesador de anotaciones. ¿Listo? Ahora, esto genera código en Kotlin, pero también emite, como les digo, bytecode y demás. Trabaja sobre el código, solo sobre el código fuente de Kotlin, así que no trabaja sobre el código fuente de Java, ejemplo. Soporta multiplataforma. Algo importante y gran diferencia entre los compiler plugins y el procesador de anotaciones es que el procesador de anotaciones genera código, mas no modifica ese código. Con los compiler plugins sí podemos modificar funciones, podemos modificar clases internamente. Ejemplo, tengo una clase y a esa clase quiero agregarle una línea de código al inicio, una línea de código al final. A ese método yo puedo crear un compiler plugin para hacer eso, para adicionarle líneas de código. Eso no lo puedo hacer con un procesador de anotaciones. El procesador de anotaciones genera a partir de esas anotaciones código nuevo, pero no es capaz de modificarlo. Muy importante. El compiler plugin puede trabajar con anotaciones como no lo puede hacer. O sea, puede usar un metalenguaje, pero sí, si se requiere y si no, pues no. Y algo también súper importante es que es mucho trabajo hacer un compiler plugin. Y no solo por lo que hay que desarrollar, sino por lo que tienes que entender, tienes que analizar, tienes que estudiar más allá. Imagínate que tienes que emitir ya bytecode, pues tienes que aprender un poquito de ese bytecode, ¿sí? Entonces ya tienes que profundizar más, o sea, es mucho más trabajo. Ejemplos de compiladores, de plugins compiladores, ¿no? Que tenemos. Pues, ejemplo, existe el All Open. Este All Open, tú puedes agregarlo para que todas las clases de Kotlin, pues queden todos, o lo que yo le pase en la configuración, sean abiertas. Porque recuerda que en Kotlin las clases son cerradas por default. Pero de pronto algunas bibliotecas de Java necesitan que estas clases sean abiertas. O ejemplo, existe el noarc, que es eliminar de las data class, ejemplo, crear por sí un método constructor vacío. Porque por default, en una data class, el método constructor tiene los parámetros que estoy asignando en la data class de Kotlin. Entonces el noarc lo que hace es eliminar eso. Parse-label que hemos usado mucho, pasar datos de una actividad a otra. Eso hay que crear como un objeto, hay que serializarlo. Pues entonces antes había que crear un boilerplate, un código y demás. Lo que hacemos ahorita es un compilador de plugin, lo colocamos con una anotación y esto al final modifica la clase que hemos creado. Todo esto modifica, por eso es que es un compiler plugin, porque modifica, no generan un nuevo código, o sí pueden generar igual, pero también lo modifica. ¿Listo? Detect y otros son compiler plugins. Esto es todo lo que hay que hacer, los pasos para construir un compiler plugin. Entonces hay que construir el plugin, o sea, hay que meterse en el mundo de Gradle, a construir un subplugin y después en el mundo de Kotlin construir un processor, un component register, unas tensiones y pa, 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 pa. O sea, hay que crear muchas cosas y entender muy bien todo. Por ahí hay una charla muy interesante en el Kotlin Conf, entonces el año 2019, 2018, que alguien explica de cómo construir un paso a paso un plugin. Y es muy pesada esa charla. Así que no hay que descartarlo, pero es mucho trabajo, mucho conocimiento. Y recuerda, ¿por qué lo voy a hacer? Porque necesito modificar un código.
porque necesito ser multiplataforma. De pronto ahí, bueno, y también ofrece un mejor, 10.000 veces mejor rendimiento que un procesador de anotaciones. Así que cuando yo entre a compilar, esto igual funciona en el momento en que yo voy a compilar, ¿sí? Igual que el procesador de anotaciones, pues tiene sus procesadores y luego compila. Entonces es mucho más rápido que el procesador de anotaciones. El procesador de anotaciones, pues imagínate que al compilar, pues tiene que enviar a todos estos procesadores todas las anotaciones para que hagan su código. Por eso a veces nuestro tiempo de compilación y de construcción de nuestra app, pues tarda tiempo porque tiene que hacer todo esto. Con los plugins es mucho más rápido, pero es más complejo. ¿Listo? Ahora, vemos ahí varias desventajas. Uno, tiempo, o sea, tiempo de compilación, el procesador de anotaciones. Dos, vemos complejidad en hacerlo. Un plugin, todo el trabajo que toma hacerlo. Entonces, ¿cómo hago para obtener lo mejor de cada lado? Ejemplo, el rendimiento de uno, de pronto la flexibilidad y también de generar nuevo código y hacerlo con anotaciones. O sea, ¿cómo tengo lo mejor de cada uno? Y es ahí en donde nace KSP. KSP significa Kotlin Symbol Processing. Es una API, o sea, una biblioteca. Y miren que su nombre dice es un procesador de símbolos de Kotlin. Y esto también es muy importante, porque el procesador de anotaciones no es algo nuevo, es algo que lleva resto de años. Yo diría que más de 15 años, no sé. Los plugins también no son nuevos, también lleva ya tiempo. Pero algo importante es que el procesador de anotaciones pues fue hecho para Java. Así que no es capaz de procesar muy bien símbolos, y cuando digo símbolos es como los tokens del lenguaje Kotlin. Ejemplo, un infix. Ejemplo, un suspend. Ejemplo, un receiver. Ejemplo, una función extendida. Esas cosas son propias de Kotlin. El procesador de notaciones fue creado para Java. Sin embargo, el equipo de Kotlin ha tratado de poder como hacer wrappers y demás a este procesador de anotaciones, pero pues eso se ha complicado, no es perfecto, no reconoce bien los símbolos de Kotlin y además agrega más tiempo. Los plugins, recuerden que está dedicado solo a Kotlin, así que ahí sí puede reconocer muchas cosas de Kotlin, puede trabajar con Kotlin. Entonces, ¿cómo unimos esos dos mundos? KSP. Y KSP lo que hace es procesar los símbolos de Kotlin, o sea que es perfecto, en el sentido perfecto en que conoce bien Kotlin, todas las cosas únicas de Kotlin. Y es ahí en donde nos da la ventaja de poder procesar verdaderamente un código Kotlin y entenderlo, ¿sí? Entonces, KSP lo que hace es tomar el código fuente que tenga unas anotaciones. Vamos a hacer un ejemplo en el próximo video. Y cuando encuentra estas anotaciones, se trae de ejemplo la clase o se trae ejemplo el método. Y él empieza a convertir esto en tokens y a crear un árbol abstracto sintáctico, que es como funciona un compilador. Y de esta forma, mucho nos lo desmenuza, nos lo segrega, en que cada partecita en mi lenguaje de Kotlin lo puedo tener tipado. Entonces puedo tener, ejemplo, todos son nodos, pero puedo ser un nodo que es una clase. Y dentro de la clase tengo, ejemplo, tengo un método constructor y el método constructor tiene unas propiedades. Y todo eso es tipado, o sea, es como una clase que yo la puedo manipular. Entonces él me desmenuza eso en un árbol que yo puedo tener la clase me tráigame sus propiedades, de sus propiedades tráigame el nombre de las propiedades, de esa propiedad tráigame su tipo, pero también tráigame la clase de sus métodos y de sus métodos tráigame sus parámetros y de sus parámetros su nombre, su tipo y así sucesivamente. Y tráigame sus modificadores, ejemplo, esa clase tiene es object o ese método es suspend o ese método es infix. Todo eso me lo va a desmenuzar
en un árbol de sintaxis abstracto que todo es tipado y lo puedo manipular más fácilmente. Esa es la magia de KSP. Nos lo hace más fácil y nos lo hace Kotlin, 100% Kotlin. También importante es, como digo, tiene los dos lados. Es mucho más fácil, mucho más liviano, mucho más sencillo que el compilado, que un compiler plugin. O sea, no tengo que hacer todo lo que hay que hacer en un compiler plugin, aprender todo eso, sino que es mucho más fácil. Y, y obtiene el mismo rendimiento o un mejor rendimiento que el procesador de anotaciones. Es 2 veces más rápido que el procesador de anotaciones. ¿Listo? Al final, KSP es un preprocesador. Es un preprocesador de nuestro código. O sea, antes de que entra a compilación, preprocesa nuestro código para hacer validaciones, para generar código. Y ahora te quiero resolver esa duda. Bueno, ¿cómo aquí así que validaciones? Pues mira, de pronto, si has usado Jetpack Compose, pues en Jetpack Compose, una buena práctica es que todos los composables tengan un atributo, un parámetro, más bien un parámetro, en la función que sea el modifier, para que yo pueda reutilizar mucho mejor ese composable y cambiar algunos comportamientos o su UI la pueda cambiar sin tener que ir a modificar ese composable internamente. Yo podría crear un procesador de anotación que tome ese composable y valide que tiene como parámetro un modifier. O ejemplo, es buena práctica no pasar un view model en los composables, porque esto puede generar un- una recomposición o pasar un mutable state como parámetro de un composable. Esto puede generar recomposiciones. Entonces, yo puedo igual crear un procesador de anotaciones que valide que no se pase ningún mutable state como parámetro. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que yo use, de mis estándares, puedo validar cosas de mi código para que simplemente valide y si no cumple con alguna regla me salga un error. Y si no, pues pasa. No genera código, no genera nada, pero este, eh, pero puede hacer validaciones. Entonces, mira que la gama de usos de KSP es amplia. Por eso me parece un tema muy importante y además porque te va a permitir entender cómo funcionan estas anotaciones, porque a veces como desarrolladores simplemente los usamos, pero no sabemos esto qué está haciendo, esto qué ventajas tiene y qué desventajas tiene. ¿Listo? Entonces, eso es KSP. ¿Cuáles son los pasos de KSP? Sencillos. KSP es un preprocesador, o sea, procesa, o sea, lee, analiza el código fuente y los recursos. Luego genera código o hace validaciones, como decíamos, y demás. Al final tiene un output. Y por último, el compilador de Kotlin, pues compila este código generado. O sea, que hace casi lo mismo que teníamos y hace igual esas rondas de que hablamos en el procesador de anotaciones, pero lo hace mucho más rápido. Y vamos a ver que programar un procesador de símbolos es muy sencillo. Y te preguntarás, bueno, ¿y cómo genero código? ¿Qué herramientas? ¿Él lo hace solo? No, KSP es un preprocesador de nuestro código y va a detectar anotaciones y las vamos a procesar. La vamos a entender muy fácil, vamos a programar cosas muy sencillas gracias a la API de KSP. Y KSP tiene su propio generador de código. Pero si quieres algo mucho más sofisticado, algo mucho, una biblioteca que me permita generar código más, de forma más sencilla, de pronto eliminando, evitando errores, pues Kotlin Poet es la mejor. Kotlin Poet es creada por Square, por el equipo de Square, y lo que me permite es generar archivos, pues Kotlin, de una forma muy sencilla, ejemplo, con un patrón llamado builder. Entonces miren que de una forma muy sencilla yo puedo aquí declarar el nombre
de la clase, este es el nombre del archivo. Aquí voy a agregar una clase, la clase le agrego su método constructor que tiene un parámetro, después voy a crear una propiedad que tiene este nombre y este tipo de dato. Después, y le inicializo un valor a esa propiedad. También le adiciono una función. Esa función se llama greet y el statement, la línea de código es el print, ¿sí? Y luego al archivo le agrego una función main que tiene como parámetro el args de tipo var y agrego un statement, una línea de código que es llamar a la clase, crear la clase, enviándole un parámetro y llamando al método greet, o sea, este de acá arriba. Entonces miren que de esta forma, que es muy programática, muy sencilla, genera mi código. ¿Listo? Puedes ir a este enlace a ver más y lo puedo generar de diferentes formas. Ejemplo, este código, miren que lo puedo generar a punta del builder o le puedes decir .add code y aquí coloco todo el código para no estar haciendo el statement, el begin control flow, todo esto lo, lo puedo hacer de esta forma. Entonces miren que igual esto lo hace muy sencillo. Y lo interesante es que ya tiene una, una librería, una biblioteca para interoperar con KSP, para poder entender los tipos que genera KSP. Recuerde que KSP todos lo tienes ya tipado y poder entender eso y poder convertir de KSP a pues Kotlin Poet y hacer al revés, de Kotlin Poet a KSP. Y además recuerden que KSP tiene su propio generador, entonces tiene varias funciones de extensión para poder integrar varias cosas de KSP. En este caso, poder decirle a Kotlin Poet que use el generador que al final pues tiene KSP. ¿Sí? Entonces ya tenemos las herramientas necesarias para poder eliminar ese boilerplate. En el próximo video, así que continúa, vamos a hacer un ejemplo de KSP. Aquí te quedan claros los conceptos. Y ahora estás despejando dudas. ¿Qué son esas anotaciones? ¿Qué son esos compiladores de plugin? Porque es que se demora mi código. ¿Cómo genero código para eliminar boilerplate? En este video creo que hemos resuelto esas preguntas. Así que si tienes otras, pues síguenos en Twitter, vea nuestra página defac.co, ve a nuestras redes y escríbenos o déjanos un comentario sobre qué dudas tienes de esto. En el próximo video vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de KSP y luego te mostraré qué tantas cosas puedes crear. Ahí es donde tu imaginación debe volar. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.